Hola, bienvenidos a mi canal Samadhi Angelical. Mi nombre es Mafer Ponce y el día de hoy estamos en uno de los podcasts en el que estamos incorporando un diálogo que tendremos aquí en este canal. Y el día de hoy vamos a empezar con un tema muy importante, un tema que vamos a ir desglosando y es: tu conciencia solo aceptará lo que ya está preparada para soportar. Y tú me dirás, ¿qué? ¿Cómo? Sí, la vida te va a cambiar a la velocidad que tu conciencia se lo va a permitir. Así que ponte cómodo, ponte cómoda, que el día de hoy vamos a desglosar este tema tan interesante aquí en la mesa en este podcast. A ver, Mafer, ¿por qué dices que mi conciencia solo va a aceptar lo que en verdad ya está preparada para poder soportar? Bueno, a medida de que vamos a empezar a desglosar este tema y a ser consciente en verdad del poder creador que tienes naturalmente, es probable que empieces a sentir vértigo ante este vacío. O sea, empiezas a crear a un nivel mental. Tus pensamientos son creaciones. Todo lo que estés pensando siempre se va a manifestar en tu aquí y en tu ahora. Entonces, la conciencia en verdad cada día nos va impresionando porque los pensamientos nos bombardean. O sea, la mente es la lámpara del genio y cada vez que nosotros la empezamos como a sobar, ya sea pensamiento positivo o negativo, se empieza a crear en la realidad. Entonces hay que tener cuidado con todo lo que empecemos a visualizar, a pensar, porque se materializa en el presente. Los seres humanos, cuando empezamos a ver que nuestros sueños se van haciendo realidad, o sea, empezamos a sentir miedo sobre todo por al éxito. La gente no le tiene miedo a realizar sus sueños, sino miedo al éxito. Si en verdad vas a ser exitoso, eso es a lo que más le teme la gente. Miedo al éxito o también miedo a fracasar. Pero eso es del ego. Así que hay que ser conscientes de este proceso creador, que en verdad nos puede asustar, pero cuando ya lo vemos materializado, también hay que ver con calma todo lo que estamos materializando. ¿Por qué? Porque los deseos son del alma. Todo deseo del alma se va a manifestar en tu presente, ¿ok? Cuando son tus deseos del ego, es simplemente un ejemplo. Quiero ese mejor carro porque el vecino puede y yo no quiero que me opaque. Entonces, ese deseo obviamente es del ego. ¿Por qué? Porque nada más lo estás haciendo para que el vecino diga, ¡oh, este ya se compró también igual al mío! O se compró uno mejor. O sea, no. Esos hay que identificar, esos solo son los deseos del ego. Pero cuando son los deseos del alma, esos siempre se van a hacer realidad, porque el alma ya reconoce lo que tiene que hacer terrenalmente. Entonces, nosotros tenemos ese poder creador. Pero primero, para poder empezar a realizar nuestros sueños, es importante y clave el liberarnos de todas esas emociones que nos estancan. ¿Como cuáles? La culpa, el ser incomprendidos, el que nos han fallado, heridas emocionales que no nos permiten expandirnos, liberarnos y evidentemente bloquean las emociones y se generan pensamientos negativos. Así que toma nota. A mayor emoción, pensamiento positivo se manifiesta en la realidad. Entonces hay que aprender primero a programar la mente. Haya pasado lo que haya pasado en tu pasado, tú no eres culpable de nada. What? Es muy importante que empieces a comprender primero entre la palabra culpabilidad y responsabilidad. Para que te puedas liberar de la culpabilidad, es necesario primero, aprender a amarte. Aprender a amarte muchísimo, ponerte siempre en primer lugar. Darte ese valor, ese amor que nadie te lo va a dar si no eres tú. La mente siempre va a buscar culpables. No, que tú fuiste, que por ti, y mira, yo sufrí, y vamos a empezar, la. Y la mente es la loca de la casa. Entonces hay que aprender a calmarla.
pero también la mente nos protege. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está alarmista. O sea, todo el tiempo nos manda mensajes automatizados de pum, 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 no, ahí no te metas ahí. Y uno empieza como a alterarse. Entonces, hay que aprender a calmar también nuestra mente e intentar también decir, bueno, mente, acepto lo que me estás diciendo, pero yo voy a activar el corazón y quiero identificar si en verdad me va a beneficiar incorporarme quizás a este suceso o a esta emoción. Primero hay que enseñar a calmar la mente y esos pensamientos automatizados que empieza a bombardear. Lo primero que tienes que programar y mantenerte firme es educar la mente y enseñarla. Es que tú no eres culpable de nada, hacerle. Yo no soy culpable de nada. Yo soy inocente. ¿Por qué? Porque vine a una vivencia terrenal a aprender, a experimentar, a evolucionar, también a sufrir, a caerme, a levantarme. Entonces, a veces no eres consciente de lo que la mayoría de tus pensamientos quiere hacerte responsable o culpable de algo que ni siquiera estabas ahí, ni vela en el entierro. Entonces, hay que aprender primero a poner calmada a la loca de la casa a nuestra mente. También, para que la conciencia pueda aceptar lo que ya estás preparada a soportar, pues primero hay que empezar también con el aprendizaje del amor propio. Hay que aprenderse a amar, a ponerse en primer lugar, a amarte sobre todas las cosas, porque a veces nos tratamos de romper para poder complementar a otras personas. Y estamos dando mucho. Entonces tratamos de olvidarnos de nosotros como que, ay, que Diosito se acuerde, ay, mándame la bendición, Dios mío. Yo también acuérdate de mí porque yo también estoy ayudando aquí a los pobres almas. No, aprende también a empezar contigo misma, contigo mismo. ¿Por qué? Porque tanto tiempo ya sufriendo es algo que sigues como arrastrando. Ya te gusta sufrir, ya te gusta que te estén dando con el látigo de la vida. Entonces hay que aprender a poner una línea, un stop, para poder nosotros también protegernos y darnos felicidad, darnos amor y darnos todo también a nosotros mismos. Ponernos siempre en primer lugar. Y uno se pregunta, pero a ver, se hace bien fácil decir todo esto, pero y todo lo que he sufrido, todo lo que he cargado, la cruz que estoy, no, o sea, eso ya quedó en el pasado. Y cada vez que uno está volviendo a recordar esa sintonía, ese dolor, en ese momento, la mente lo empieza a sacar. Porque pueden decir, yo lo perdono o yo perdono, pero nunca olvido. Y la mente empieza, chin, dice que perdona, pero no olvidas. Y empieza a archivar. ¿Te entendió? Perdono, pero no olvido. Para cuando tú quieras recordarlo, ahí lo saco otra vez del archivo y aquí dijo, aquí le pasó esto, para que no lo olvide. Entonces, no, hay que aprender también a retirar lo que ya no nos pertenece. Hay que vaciar el vaso, hay que vaciar también de la mente archivos, pensamientos, creaciones que en verdad no nos ayudan al crecimiento evolutivo o a que lleguen mejores cosas a nosotros, porque si no seguimos ahí estancados y la mente, la conciencia no evoluciona. Esto es verdad. Esto es verdad porque cuando la mente empieza a vivir experiencias muy intensas o descubre algo impactante o impresionante, te da como el vértigo, te da el soponcio, te da el mareo. O sea, Dios mío santo, que me traigan la ambulancia, Dios mío. Entonces ahí es cuando tenemos que sentarnos porque todas las emociones se movieron. Neurológicamente, todas las estructuras neuronales que están viviendo en ti momentáneamente se empezaron a mover y requieren más trabajo, más oxígeno para poder asimilar todo esto que está pasando. ¿Por qué? Porque fue un cambio fuerte neuronal y crearon una nueva ruta, una nueva estructura. Entonces, de la impactación, de la intensidad, pues se empezó a generar esto.
cuando la mente no está preparada para asimilar algo que no lo tenía ni contemplado ni procesado para soportar. Pero a ver, Mafer, ponnos un ejemplo para poder entender mejor todo esto. Uno a veces no tiene procesado el soportar la pérdida de un familiar que queremos bastante. O sea, no pasa por nuestra mente ni por nuestra conciencia el decir, bueno, mentalmente me cuesta trabajo asimilar que ya no lo voy a tener aquí físicamente, pero mi conciencia no asimila aún que ya pasó a otro plano evolutivo donde el alma va a trabajar para que cuando desee volver a reencarnar y vivir su experiencia terrenal, mi familiar que ya partió de este mundo terrenal, o sea, mi mente aún no lo va a poder soportar porque no está despierta. Toda conciencia va a requerir de su tiempo necesario para poder despertar. Y ya todos estamos empezando a entrar en esta sintonía de despertar de conciencia evolutivo en todos los humanos. Y si ya estás identificado, identificada, qué padre. Espero todo esto sea para tu mayor y tu más alto bien. Y si aún no estás identificado o estás en el proceso, te voy a dejar en la caja de descripción el video del podcast del despertar espiritual, cuáles son los síntomas y qué lleva paso a paso para poder empezar a identificarlo. Retomando entonces el tema, nuestra conciencia solo va a empezar a aceptar lo que en verdad ya está preparada para poder soportarlo. A veces nuestra mente es muy alarmista, pero la mente nos protege ante cualquier situación, ante cualquier cambio. ¿Por qué? Porque la mente tiene una estructura en el cual está preparada para poder adaptarse a cualquier tipo de cambio, pero en el de conciencia no. Hay que empezarla a programar, a trabajar paso a paso para poder llevarla con nosotros de la mano. Así que tu conciencia necesita su tiempo. Tómate todo el tiempo necesario, porque las personas que aún no han despertado y no están aún en esta sintonía, cada conciencia, repito, requiere de su tiempo para poder despertar. Así que tómate el tiempo necesario para poder despertar y que tu proceso de despertar espiritual ayude a otras personas con tu luz, con el conocimiento que vayas adquiriendo, para que puedas ayudarlos paso a paso en algo que les está costando trabajo asimilar, procesar, pero tu testimonio es importante. ¿Para qué? Para que la mente lo vaya identificando y la conciencia vaya despertando. En pro ayuda de otros seres humanos, de otras almas que aún no están en esta sintonía de un despertar de conciencia. Yo honestamente durante muchos años yo estuve dormida, literalmente me la vivía en una modalidad de oscuridad en la cual yo decía, no, yo estoy correcta, todos están equivocados, yo soy la única que tengo la razón. O sea, siempre quería dominar, siempre quería ser la que imponía, la que decidía, o sea, no. Y literalmente siempre era como, yo siempre era la que tenía que sobresalir, la que tenía que llevar la pauta, la que tenía que ganar más dinero, la que tenía que ser el hombre de la casa. Y no, me estaba desviando literalmente. ¿Por qué? Porque a mí, desde que tengo el uso de razón, mis creencias de dónde me formaron, mi linaje paterno y materno, me hicieron abordar y me sembraron estas creencias de tienes que trabajar duro, mija, y que si no duele no sirve, para que pueda disfrutar y estar pagando con su propio dinerito. Y a falta de hombre hay mucha mujer y échale para adelante. Entonces nos van sembrando estas costumbres y estas estructuras en la mente, y la mente ahí las va guardando y obviamente uno vive más, le da entrada como, pásale ego, ¿sabes? Aduéñate de todo el terreno, es tuyo. Y el alma pues se va escondiendo y hasta donde la dejas en el fondo, donde casi ni la oyes.
en el inconsciente. Ahí es donde está el alma. Es ese grillito que casi no escuchamos, pero ahí está. ¿Por qué? Porque el ego nos va forjando estructuras donde ya no escuchamos literalmente nada al alma. Entonces empezamos a vivir una vida a oscuras, dormidos, que solamente venimos a trabajar, venimos a formar familia, que nos dé miedo estar solos, que si no te casas y te quedas de solterona, no hombre, vas a ser la peor de la familia. O sea, estructuras que la familia te va implantando. Y eso la mente en verdad es bien buena para cosechar y bien buena para hacerlas crecer todas esas estructuras. Y todavía las enraiza más en ti. Entonces hay que trabajar esa parte oscura de nuestras creencias en las cuales fuimos estructurados por parte de todo lo que nos rodea. Familia, parejas, personas que conviven con nosotros en trabajo, hasta los amigos. Entonces hay que aprender a trabajar todo lo que tenemos en nuestra mente. Hay que vaciar todo aquello que no nos sirve. Que si nos fue mal en un matrimonio, Dios lo bendiga y a mí también y que no me olvide. ¿Por qué? Porque al final de todo dolor se atrae un aprendizaje para nuestro mayor bien. Pero, como lo mencionamos al principio, si ya te gusta ser lastimado o lastimada por el látigo de la vida, pues es que ya eres bien masoquista, ya te gustó la mala vida. Entonces, aquí si no aprendes a poner un limitante, a aprender a amarte a ti mismo, a ti misma, vas a seguir repitiendo los mismos ciclos constantes y hasta los de tu linaje. O sea, échate un costal más encima de todo tu linaje materno, paterno, que, ay Dios mío, si le damos por ahí, nunca terminamos porque sería un tema súper mega profundo. Pero por eso es importante siempre ponernos en primer lugar. Siempre amarnos, respetarnos, aprender a estar abiertos, con disposición a escuchar todos estos testimonios, todos estos podcasts evolutivos, porque ojo, también es importante lo que ves, lo que escuchas, porque la mente también lo va procesando. Si un ejemplo, ves un reality show de puros problemas, pues inconscientemente estás generando emociones, que dale, y que no te dejes, o sea, estás generando las emociones de que en la tele se están peleando. Entonces, eso vamos generando nosotros puros problemas, en vez de generar dinero, o amor, salud, bienestar, triunfo, éxito, y eso es donde nos estamos estancando. Así que toma bien en cuenta estos consejos que en este podcast se te están brindando y recuerda que tu vida va a cambiar a la velocidad que tú le permitas a la conciencia evolucionar, porque la mente o la conciencia solo va a aceptar pues lo que ya está preparada para empezar a soportar. Gracias por estar en este podcast y sobre todo gracias por estar, por permitirte escuchar todo esto que es para tu mayor y tu más alto bien, tu proceso evolutivo. Y no olviden, todos somos hijos del mismo Creador y por ley de libre albedrío, cada quien decide si vibrar en polo positivo o polo negativo. Yo soy Mafer y nos vemos en el próximo podcast. Bye.